¿Qué pasaría si te dijera que Dios puede estar hablándote mientras duermes? Que esas imágenes, esos símbolos y esos sueños que a veces parecen confusos podrían ser mensajes divinos esperando ser descifrados. No es casualidad que algunas noches te despiertes con el corazón acelerado, con la sensación de que algo profundo acaba de ocurrir en tu interior. Tampoco es una coincidencia cuando un sueño se repite una y otra vez, como si alguien estuviera tratando de asegurarse de que no lo olvides. La Biblia está llena de historias donde Dios usó los sueños para hablar a las personas, advertir del peligro o revelar el futuro. Pero lo más impactante es que esto no es solo cosa del pasado. Dios sigue hablando a través de los sueños hoy. Pero la gran pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Job 33, 14 a 15 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. En ocasiones lo hace de forma directa, a través de su palabra. En otras lo hace mediante circunstancias. Pero en muchas ocasiones, cuando el mundo se apaga y nuestras distracciones desaparecen, es en la profundidad de la noche donde Dios nos habla en sueños. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has soñado algo que parecía un simple pensamiento perdido? Pero con el tiempo, te diste cuenta de que tenía un significado más profundo. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños en los que veía su futuro, pero ni él mismo los entendía en ese momento. En Génesis 37, 6 a 7, él dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En ese instante, su familia pensó que eran solo fantasías de un joven. No sabían que aquel sueño era una revelación de lo que Dios haría muchos años después, cuando José llegara a gobernar sobre Egipto, y su familia dependiera de él para sobrevivir. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos saber cuándo un sueño viene de Dios y cuándo es simplemente producto de nuestra imaginación? Antes de responder a esto, hay algo que debes entender. Dios no solo usa los sueños para predecir el futuro, sino que también los usa para advertirnos de peligros, darnos dirección o confirmar algo que ya ha puesto en nuestro corazón. Un ejemplo claro es el sueño del faraón en tiempos de José. En Génesis 41, Dios le mostró a Faraón que vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Fue un sueño profético que, gracias a la interpretación de José, permitió salvar a toda una nación. Génesis 41:25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios no solo da sueños, sino que también proporciona la interpretación cuando buscamos su guía. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. ¿Cómo podemos diferenciar entre un sueño divino, un simple reflejo de nuestros pensamientos o incluso un ataque espiritual? Los sueños pueden provenir de 3 fuentes principales. 1. Dios. Son aquellos que traen dirección, advertencia o revelación. Siempre están alineados con la palabra de Dios y dejan una impresión profunda en el espíritu. 2. Nuestra mente. Son sueños que simplemente reflejan nuestros pensamientos, preocupaciones o experiencias del día a día. No tienen un mensaje espiritual ni una carga profética. Tercera, otras influencias espirituales. Existen sueños que pueden venir como ataques, generando temor, confusión o perturbación.
Estos no vienen de Dios y deben ser reprendidos en oración. La clave está en discernir cuál es su origen. Si un sueño proviene de Dios, habrá confirmación. No generará confusión, sino claridad. Traerá paz y propósito, no temor ni ansiedad. Aquí es donde muchos fallan. Piensan que todo sueño extraño es una advertencia o que cada imagen que ven tiene un significado profundo. Pero no todos los sueños son mensajes de Dios. Por eso, hay señales claras que pueden ayudarnos a identificar si Dios nos está hablando en sueños. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Para entender cómo Dios nos habla en los sueños, primero debemos aprender a reconocer las señales. No todos los sueños tienen un significado espiritual, pero cuando Dios habla, hay ciertos patrones que no pueden ser ignorados. La Biblia nos da múltiples ejemplos de personas a quienes Dios les reveló su voluntad a través de sueños. Pero hay algo en común en todos ellos. El sueño siempre tenía un propósito claro y venía acompañado de una sensación profunda que no podía ser ignorada. Tomemos el caso de José en el Nuevo Testamento. No el José del Antiguo Testamento, sino José, el esposo de María. Dios usó los sueños para advertirle sobre el peligro que se avecinaba. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Este sueño no solo salvó la vida de Jesús, sino que también fue una muestra de cómo Dios guía a su pueblo en momentos de crisis. Aquí está la clave. Cuando un sueño viene de Dios, tiene un propósito específico. No es solo una imagen vaga, sino una dirección clara. Pero, ¿cómo podemos identificar un sueño divino? Hay 5 señales que pueden indicar que Dios te está hablando en un sueño. 1. El sueño es vívido y se siente real. No es un simple pensamiento pasajero, sino algo que impacta profundamente tu espíritu. Cuando despiertas, sientes que hay algo más detrás de ese sueño. 2. Hay un mensaje claro o una advertencia. Los sueños de Dios no son al azar. Pueden traer dirección, corrección o una revelación sobre lo que está por venir. 3. Está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Si el sueño está en contra de los principios de la Biblia, no viene de Él. 4. Trae paz en medio de la confusión. Aunque algunos sueños pueden ser fuertes o incluso inquietantes, los sueños de Dios no generan miedo ni ansiedad. En cambio, traen claridad y propósito. 5. Dios confirma su mensaje a través de otros medios. A menudo, Dios reafirma su palabra. Puede hacerlo a través de otro sueño, una conversación, una predicación o incluso a través de un pasaje de la Biblia que resuena contigo. Pero hay algo más. No solo debemos aprender a reconocer los sueños que vienen de Dios, sino también a interpretarlos correctamente. Uno de los errores más comunes es tratar de interpretar los sueños de manera literal. Dios muchas veces habla en lenguaje simbólico, usando imágenes y metáforas. Veamos otro ejemplo bíblico. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Vio una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. No entendía su significado, pero sabía que era importante. Fue Daniel, un hombre lleno del Espíritu de Dios, quien interpretó el sueño y reveló que era una profecía sobre los reinos que vendrían en el futuro. Esto nos enseña algo muy importante. A veces no podemos entender el significado de un sueño de inmediato. Requiere oración, discernimiento y en algunos casos confirmación divina. Aquí es donde muchos se equivocan.
Ven algo en un sueño y asumen que es un mensaje directo sin buscar más confirmación. Pero Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, lo hace con claridad. Y si un sueño viene de Él, tarde o temprano, su significado será revelado. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos que un sueño es un mensaje de Dios? Primero, debemos escribirlo. No confíes en tu memoria. Muchos sueños se desvanecen con el tiempo, pero si lo escribes, podrás recordar cada detalle y analizarlo con oración. Segundo, ora y busca dirección. Pídele a Dios que te muestre si el sueño es de Él y cuál es su significado. Tercero, compártelo con alguien maduro en la fe. A veces Dios usa a otros para ayudarnos a entender lo que Él nos está diciendo. Por último, espera con paciencia. No todos los sueños se cumplen de inmediato. Algunos son advertencias, otros son confirmaciones y algunos son profecías a largo plazo. Dios sigue hablando a través de los sueños hoy. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Pero hay algo más que debemos saber. No todos los sueños vienen de Dios. Algunos pueden ser distorsionados por nuestras emociones y otros pueden ser ataques espirituales diseñados para confundirnos o generarnos miedo. Y aquí es donde entramos en un tema aún más profundo. Si Dios habla a través de los sueños, ¿qué pasa con aquellos sueños que nos dejan inquietos, confundidos o incluso aterrados? ¿Cómo podemos saber si un sueño es un mensaje divino o si es un ataque espiritual? No todos los sueños son mensajes de Dios. Algunos son simplemente el reflejo de nuestros pensamientos, emociones y experiencias diarias. Otros pueden ser distorsionados por influencias espirituales que buscan sembrar miedo, confusión o desesperanza. En la Biblia encontramos ejemplos de sueños que vinieron de Dios, pero también advertencias sobre sueños falsos o engañosos. Jeremías 23:32 dice: Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esto significa que no todo sueño es una revelación divina. Algunos pueden ser simples ilusiones de la mente, mientras que otros pueden ser intentos del enemigo para desviar nuestra atención y generar temor. Aquí es donde entra la importancia del discernimiento espiritual. Hay ciertas señales que pueden indicar que un sueño no viene de Dios. Primera, genera miedo y desesperanza en lugar de claridad y paz. Dios no es un Dios de temor. Aunque un sueño de advertencia puede ser serio, siempre traerá una oportunidad para actuar y cambiar el rumbo. 2. Es contradictorio a la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Si un sueño sugiere algo que va en contra de sus principios, entonces no proviene de Él. Tercero, es confuso, sin dirección clara. Los sueños divinos pueden requerir interpretación, pero siempre tienen un propósito. Si un sueño no tiene sentido y solo genera caos mental, probablemente no viene de Dios. Cuarta, se repite con una sensación de opresión. Algunos sueños negativos pueden ser ataques espirituales. Es importante reprenderlos en oración y no permitir que el enemigo siembre temor en nuestra mente. Un claro ejemplo de la diferencia entre un sueño divino y un sueño perturbador lo encontramos en la historia del rey Nabucodonosor. En Daniel 4, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante sobre un árbol que crecía alto y fuerte, pero que luego era derribado. Su espíritu estaba turbado y no encontraba paz hasta que Daniel interpretó el sueño.
El mensaje era claro. Era una advertencia de Dios para que el rey se humillara y reconociera que todo poder venía del Altísimo. Esto nos enseña algo importante. A veces, Dios permite sueños inquietantes, pero siempre con el propósito de guiarnos y corregirnos, no para aterrorizarnos sin razón. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si sentimos que un sueño es un ataque espiritual? Ora inmediatamente. No ignores el sueño. Pide protección y dirección a Dios. Reprende el temor en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo siembre miedo en tu corazón. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Llena tu mente con la palabra de Dios. A veces, los ataques espirituales en sueños ocurren cuando estamos espiritualmente débiles. Meditar en la Biblia y orar fortalecerá tu espíritu. No tomes decisiones apresuradas basadas en sueños confusos. Si un sueño te deja inquieto, busca confirmación en la palabra, en oración y en consejos de personas maduras en la fe. Aquí es donde muchos se equivocan. Ven un sueño extraño y automáticamente asumen que es un mensaje de Dios, sin tomarse el tiempo para discernir su origen. La Biblia nos muestra que Dios usa los sueños como una herramienta poderosa para guiarnos, pero también nos advierte que no todo lo que soñamos es un mensaje divino. La clave está en aprender a escuchar con sabiduría, a buscar confirmación y a entender que Dios nunca nos dejará en confusión. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para recibir sueños de parte de Dios? ¿Cómo podemos ser más sensibles a su voz mientras dormimos? Aquí es donde entra una práctica que muchos han pasado por alto. Si Dios sigue hablando a través de los sueños, entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos estar más abiertos a recibir su dirección mientras dormimos? No se trata de forzar un sueño o tratar de manipular la forma en que Dios nos habla. Se trata de preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para estar más receptivos a su voz. La Biblia nos muestra que hay ciertas prácticas que pueden ayudarnos a recibir sueños divinos con mayor claridad. Buscar a Dios en oración antes de dormir. En el Salmo 16:7, David dice, «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia». Esto nos muestra que Dios puede hablarnos mientras descansamos. Pero muchas veces nos vamos a la cama con el corazón lleno de preocupaciones, distracciones o incluso temores. Antes de dormir, toma un tiempo para orar y pedirle a Dios que guarde tu mente y te hable según su voluntad. Meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, le damos espacio para hablarnos con mayor claridad. Tener un diario de sueños. Muchos sueños que vienen de Dios pueden parecer confusos en el momento, pero su significado se hace claro con el tiempo. Escribir los detalles de un sueño puede ayudarte a identificar patrones, símbolos y confirmaciones que Dios puede estar mostrando a lo largo de los días. Pedir confirmación. Dios no es un Dios de confusión. Si crees que un sueño proviene de Él, pídele que te confirme su significado a través de su palabra, de una predicación o incluso de una conversación con alguien que tenga madurez espiritual. Vivir en obediencia. Dios no nos hablará en sueños si estamos ignorando su voz durante el día.
Si queremos recibir dirección en lo oculto de la noche, debemos estar dispuestos a obedecerlo en la luz del día. Ahora bien, ¿qué sucede si tienes un sueño impactante y sientes que es un mensaje divino, pero no entiendes su significado? Aquí es donde entra el papel del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios no solo nos da sueños, sino que también nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a entenderlos. Mira lo que pasó con Daniel. En Daniel 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel oró y Dios le reveló el significado. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él quiere revelarnos cosas profundas, guiarnos y advertirnos a través de los sueños. Pero si queremos recibir su dirección, debemos estar dispuestos a buscarlo, a escucharlo y a obedecerlo. Este es el desafío que te dejo hoy. La próxima vez que tengas un sueño que parezca significativo, no lo ignores. Pregunta a Dios si te está hablando. Escríbelo. Ora por dirección. Y si viene de Él en el momento correcto, entenderás su propósito. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando?